En esta primera ponencia nos propondremos a establecer los cimientos fundacionales para las siguientes dos enseñanzas del día de hoy. Y como lo acabo de mencionar, muy probablemente para la próxima fecha, que por cierto será comunicada muy pronto, para la segunda parte de nuestros estudios, de nuestras consideraciones al respecto, mis amados, de este tema tan importante, pero tan lamentablemente abandonado. Con el favor del Señor, nos propondremos a probar que el matrimonio, y preste por favor atención a esto, que el matrimonio, que no es otra cosa que una familia en su sentido más elemental, que el matrimonio es una institución divina. Ya veremos más adelante qué implica esto. Definiremos el término familia y hablaremos de la familia cristiana. Además, veremos los diferentes aspectos del diseño de Dios para con la familia. Así que sin más preámbulos, mis amados, pues es bastante el contenido que tenemos por desarrollar. Hablemos de la institución del matrimonio, o simplemente digamos, el matrimonio es una institución divina. Yo quiero leerles un pasaje breve, está en el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 20, les leo solamente 4 versículos, dice: Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará, ustedes conocen bien este versículo, ¿no es así? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entre muchas cosas que podríamos decir de la idoneidad de este pasaje, afirmamos que vemos la idoneidad de la mujer. Idoneidad para ser la compañera de vida de su esposo, la madre de sus hijos y aquella mujer hacendosa que edifica la casa. Pero en este pasaje también vemos cómo la mujer fue creada. La mujer fue creada de la costilla del hombre. Como decía un puritano, no fue creada del pie para que el hombre no la pisotee. No fue creada de la mano para que el hombre no la use. Fue creada de la costilla para que el hombre la proteja y cercana a su corazón para que el hombre la ame. Y desde luego también este pasaje nos habla de aquella primera unión pactual entre el hombre y la mujer. Queridos amigos y hermanos, una de las cuestiones que me propongo a dejar en claro durante el día de hoy es que el matrimonio es un asunto de pacto. Un pacto es un compromiso entre dos partes. El matrimonio no es simplemente una firma, el matrimonio no es un acuerdo que se hace por ahí de palabra, superfluo. No, el matrimonio es un convenio mutuo, es un pacto que se realiza delante de Dios y también delante de los hombres. Lo que les quiero decir es que este texto que acabamos de leer es una prueba irrefutable de que el matrimonio no se originó por iniciativa humana. Porque el pasaje no nos enseña que Adán tuvo deseo de tener una ayuda idónea para unirse a ella y luego que la encontró entonces se casó. No, el pasaje enseña que Dios creó ayuda idónea para Adán. Y no solamente el pasaje enseña que el Señor creó ayuda idónea para Adán,
sino que el mismo pasaje nos enseña que Él mismo propició la unión. Luego, por eso nosotros decimos que el matrimonio es una institución divina. No fue una idea del hombre, no fue un plan del hombre, fue algo que Dios estableció en la creación. Luego, el matrimonio es la única manera acepta para Dios en la que un hombre y una mujer se pueden relacionar de manera íntima y personal. Fuera del matrimonio no hay bendición de Dios. Hay bendiciones misericordiosas de índole general, pero es dentro del matrimonio que nosotros podemos ver la sabiduría del Señor en ese diseño y las bendiciones de Dios sobre ese diseño. Es de mucha utilidad tener claro que Dios instituyó el matrimonio, como les acabé de decir. Nosotros debemos tener una mirada bíblica basada en las escrituras del matrimonio. Vivimos en una sociedad tan ocupada y tan contaminada por las ideologías del mundo que nosotros, incluso los creyentes, no tenemos una visión apropiada del matrimonio. Y si yo no tengo una visión apropiada de algo, no lo voy a respetar o a mirar como debo. Luego entonces es menester señalar que es necesario recordar e entender que el matrimonio es una institución divina. ¿Y por qué es necesario? Entre muchas otras cosas. Porque si el matrimonio es una institución divina, entonces nosotros los creyentes tenemos que entender que ni los hombres, ni los gobiernos, ni absolutamente ninguna otra persona o entidad pueden trastocar ese diseño. En ese mismo orden de ideas, es interesante notar que en el matrimonio como institución divina hay un obrar de Dios. Es decir, Dios no solamente es el que dice o el que establece este es el matrimonio, sino que es también el que de cierta manera une a los contrayentes. Quizás usted no había meditado en este asunto. Usted no va donde un juez y entonces firma y ya están casados. En realidad es Dios quien une al varón con la mujer. Es cierto. Génesis 1:24 nos dice que fue el hombre quien se unió a la mujer. Pero en realidad es Dios quien une al hombre y a la mujer en el santo vínculo del matrimonio. Porque eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo allá en el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 6. Por tanto, dice el Señor, lo que Dios unió. Nótese bien. Es Dios quien une al varón con la mujer. Sí, hay un aspecto volitivo de voluntad. Bueno, amada, nos vamos a casar. La amada, sí, nos vamos a casar. Hay un aspecto volitivo. Dios no coacciona a las personas para que se casen. Afirmamos que Él, en un verdadero matrimonio, Él pone ese verdadero deseo de contraer nupcias, pero es Dios quien consuma esa unión. Así que hasta este punto, hermanos, entendemos que el matrimonio no puede ser ni redefinido, esto es muy importante, ni redefinido ni rediseñado por los demás, pero tampoco por nosotros. Así que ni personas, ni gobiernos, ni ideologías, ni magistrados, ni nadie puede perturbar esa unión. Lo que nosotros hagamos, pues es nuestro, hagámoslo. Si usted construyó algo, pues destrúyalo si ese es el deseo. Pero ningún ser humano puede o se puede proponer a desbaratar o a rediseñar lo que Dios estableció. Hermanos, ¿saben qué les quiero decir? Todo hasta este punto solamente tiene como foco o propósito decir el matrimonio tiene que ser respetado. Y si la gente del mundo no lo respeta, entonces, queridos hermanos, al menos que nosotros seamos conocidos por respetarlo.
Yo soy uno de aquellos que dice que no quedará impune el que disuelva la unión que Dios ha propiciado entre un hombre y una mujer. Ahora, ojo con esto. Y a veces nosotros los creyentes no comprendemos bien el asunto y creemos que el matrimonio solo es de cristianos. No, eso no es correcto. Además de ser una institución divina, el matrimonio es una institución universal. Matrimonio no solamente es para cristianos, o el verdadero matrimonio no se conjuga cuando una mujer cristiana se une en santo pacto marital al hombre cristiano. El matrimonio es una institución universal. Fue algo que Dios instituyó para Adán y Eva en la semana de la creación. Es decir, además de ser para Adán y Eva, es para toda la descendencia a partir de Adán y Eva. Nosotros entonces tenemos que respetar el matrimonio entre dos personas incrédulas. El matrimonio no santifica a las personas ni las convierte, pero siendo una institución divina o siendo aquella institución establecida por Dios, nosotros tenemos que respetarlo de igual manera. Si la relación, y usted conoce esto, entre Cristo y la iglesia es santa, eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma a ella para santificarla. ¿Qué nos dice esto? Bueno, lo primero es que el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre el matrimonio entre creyentes y la relación entre Cristo y la iglesia. Y luego, entonces nos dice de que nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por su amada iglesia. Lo que estamos viendo en este pasaje es una relación o un paralelismo entre dos relaciones. Entre la relación entre Cristo y la iglesia y la relación marital. Y el punto es entonces, miren cómo vamos progresando, que el matrimonio es una institución divina, que el matrimonio es una institución universal y que el matrimonio es una institución santa. Y ninguno de nosotros incluso la puede contaminar. Hebreos 13:4 nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Evidentemente nos enseña que no debemos contaminar el matrimonio con inmundicias, inmoralidades o cualquier otra suerte de cosas. ¿Por qué? Porque el matrimonio es santo. Es santo como aquel que lo instituyó. Así que el matrimonio es una institución divina, universal y santa. Pero otro asunto, hermanos. ¿Han escuchado ustedes a un par de esposos decir, es que estamos casados pero no tenemos familia? O estamos casados y estamos buscando la familia. Esa es una frase muy común. Eso es errado. Eso es errado porque precisamente la unión entre el varón y la mujer en el pacto de matrimonio equivale al núcleo de la familia en su sentido más básico. Así que la familia, en el sentido más básico de todos, se define o se levanta en términos de la unión marital. O lo que es lo mismo, el matrimonio es la familia o es una familia en el sentido más básico y elemental de todos. Entonces no creamos que solamente vamos a ser familia cuando tengamos un hijo. No, ya son una familia, sí, en el sentido más básico y elemental, pero una familia a los ojos de Dios, no obstante. Con estas aclaraciones básicas,
es útil recordar cuál es el título de nuestra conferencia o de nuestro pequeño día de estudios especiales. Familias cristianas luchando contra el mundo. Es una expresión que la acuñó Atanasio hace muchos años mientras él luchaba por la verdad. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Quiénes en realidad los que luchan contra el mundo? ¿Los que están en el mundo o aquellos que por la gracia de Dios ha sacado del mundo? Es una pregunta sencilla, pero si respondemos la pregunta, esto nos va a iluminar el resto del día. Pregunto, ¿quién es el que lucha contra el mundo? ¿Los que están en el mundo o los que Dios ha sacado de las tinieblas del mundo a la luz admirable? Ustedes ya lo saben. Apenas es necesario aclarar que solo las familias cristianas, esto no nos hace mejores que nadie, hermanos. Ser una familia cristiana no lo hace a uno mejor que una familia de musulmanes o de ateos, no. Nosotros no somos mejores que, somos diferentes a. Ser mejor que indica como un estado de superioridad presuntuosa. Nosotros los cristianos no somos así. Somos diferentes a la gente del mundo. Y lo somos no porque seamos muy listos, ni muy piadosos, ni muy diligentes. Lo somos por el favor inmerecido de Dios, hermanos. Así que lo que estoy diciendo es que solo pueden luchar contra mundum, solo pueden nadar en contra de la corriente del mundo aquellos que Dios haya sacado del mundo, es decir, los creyentes, los cristianos. Las demás familias, aunque queridas por nosotros, lamentablemente hacen parte del mundo y ellos, hasta que no crean y abracen el evangelio, no pueden luchar contra el mundo, porque el mundo está en ellos. Ellos necesitan que les prediquemos el evangelio, mis amados hermanos. Necesitamos pedirle al Señor que saque de las tinieblas del mundo a los hogares queridos para nosotros que están allí. Pero no lo podemos hacer aparte de la gracia de Dios obrando mediante el evangelio. Así que habiendo definido el asunto del matrimonio como institución divina, universal, santa y como núcleo de la familia, algo que no les dije, la familia es el núcleo de la sociedad. Ahora es menester que le demos un enfoque especial a la definición de matrimonio, pero desde una cosmovisión cristiana. Y esto es muy importante, hermanos. Probablemente le voy a pedir a alguno de los hermanos que al final del día, si ustedes desean, tomen sus números para, no sé, crear un pequeño grupo para mandarles un par de diapositivas. Solamente son 2 o 3 que consideré mejor mandárselas después para elaborarlas mejor. Y una de esas ayudas visuales que les voy a enviar es un recorderis que todos, o sería bueno que todos tuviéramos en cuenta para poder definir el matrimonio de una manera bíblica. En esta congregación, hermanos, adelantamos desde hace un par de años una batalla con el fin de robustecer las definiciones. Nosotros tenemos que dejar de ser minimalistas en todo lo que decimos. ¿Quién es Dios? No, Dios es el creador. No, tenemos que saber definir estas cuestiones. Y lo mismo, si yo le pregunto a usted qué es el matrimonio, muy probablemente va a responder, no de manera malintencionada, pero va a responder de una manera minimalista. Y me va a decir, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer delante de Dios. Sigue siendo una definición minimalista.
¿Qué es un matrimonio cristiano entonces? Porque este es el punto sobre el cual vamos a luchar contra el mundo. ¿Qué es el matrimonio cristiano? El matrimonio cristiano debe ser definido en términos de 6 puntos o 6 elementos muy importantes, sin los cuales quizás ya no podríamos hablar de un matrimonio cristiano. 6 puntos. El matrimonio cristiano debe ser definido en términos de unidad pactual. El matrimonio cristiano debe ser definido en términos de correcta sexualidad. Punto número 2. Debe ser definido en términos de estricta exclusividad. Debe ser definido en términos de homogeneidad espiritual, de sujeción al señorío de Cristo y del cumplimiento de propósitos establecidos por Dios. Si alguno de estos 6 elementos no está en nuestra definición de matrimonio, entonces creo que en realidad estamos comenzando cojeando en vez de caminar firmemente. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos que acabé de listar son componentes o distintivos de un matrimonio verdaderamente cristiano. Así que vamos a definirlo en esos términos. Un matrimonio cristiano es un pacto de compañerismo. Ahí usted ve la unidad pactual, el primer elemento. Cuando usted piense en matrimonio cristiano, está hablando de un pacto de compañerismo. Un pacto que hacen un hombre y una mujer de acompañarse, de caminar, de andar como peregrinos hasta que Dios los llame a su presencia o hasta que Cristo venga en su defecto. Así que el matrimonio es un pacto de compañerismo, ahí vemos el primer punto, solo posible entre un hombre y una mujer, ahí vemos el segundo punto, ahí vemos la correcta sexualidad, en el que no hay participación de terceros, ahí vemos la estricta exclusividad, en el que ambos son creyentes, ahí vemos la homogeneidad espiritual, en el que ambos se sujetan a la palabra del Señor, ahí vemos la sujeción al señorío de Cristo, y en el que formando esa unidad tienen como propósito cumplir lo que Dios ha ordenado para ellos. Es una definición bastante robusta y quizás difícil de memorizar de la noche a la mañana, pero se lo repito, hermanos. El matrimonio cristiano es un pacto de compañerismo, 1, solo posible entre un hombre y una mujer, 2, en el que no hay participación de terceros, llámese papá, llámese mamá, llámese amigos, llámese cualquier otra cosa, 3, eso nos habla de la estricta exclusividad, 4, en el que ambos son creyentes, 5, en el que estando sujetos a la palabra de Dios forman una unidad cuya razón de ser es el cumplimiento de los propósitos establecidos por Dios. Hermano, yo no le pido que se memorice toda esta definición. Yo se la voy a mandar a su correo o a su WhatsApp, entre tanto sea posible y usted nos deje el número. Pero tenemos que conjugar en la definición de matrimonio todas estas cosas. Es un pacto de compañerismo, repito, entre un hombre y una mujer, en el que no hay participación de terceros, en el que ambos son creyentes y en el que ambos sujetos al señorío de Cristo, entonces se proponen a llevar a cabo los objetivos que Dios trazó en el diseño que Él mismo estableció. Así que, hermanos, el matrimonio no lo podemos definir de manera escueta. Es la unión entre dos personas. Ya comenzamos mal, porque lo estaríamos definiendo al estilo mundano. ¿Qué es lo que está haciendo? Es la unión entre dos personas. ¿Qué personas? Usted escójalas. Es más, hoy vamos a tocar de lado un punto donde ya hay matrimonio entre gatos y seres humanos. O sea, si no aprendemos a definir el matrimonio de esta manera robusta, no dejándole ningún espacio al demonio
para que entre a decir cómo es y cómo no es, entonces no vamos a comenzar bien, mis amados. La anterior definición de matrimonio cristiano es útil a partir de este punto, pues ya hemos argumentado que solo un matrimonio cristiano quiere y puede luchar contra el mundo. Ahora, la pregunta que yo les hago a los matrimonios cristianos en este recinto es: yo sé que ustedes pueden y quieren luchar contra el mundo. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Pues estoy simplemente haciendo una afirmación general, porque si usted es un matrimonio que dice ser cristiano y no quiere ni puede luchar contra el mundo, entonces usted no es un matrimonio cristiano. ¿Me entendió el razonamiento? La pregunta que yo le hago no es si usted quiere o puede luchar contra el mundo, sino ¿está luchando usted contra el mundo en el seno de su casa? ¿O por el contrario le ha permitido al mundo entrar en su casa? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque muy probablemente la tercera enseñanza la terminamos alrededor de las siguientes palabras, mis hermanos. Antes de comenzar la lucha contra el mundo que tanto decimos aborrecer, primero tenemos que sacar al mundo de nuestros hogares. De otra manera no podemos. Piensen esto. El mundo vive y abandera y patrocina la unión libre. Luego, para luchar contra esa ideología se requiere un hombre y una mujer que hayan pactado delante de Dios y de los hombres acompañarse fielmente hasta el fin. El mundo habla de matrimonios homosexuales. Luego, para luchar contra esta aberración, se necesita un matrimonio entre un hombre y una mujer. El mundo vive en oposición a Dios. Luego, para contrarrestar ese mal, es necesario que el matrimonio cristiano se sujete a la autoridad de Cristo. Bueno, y así con cada uno de los puntos, hermanos. Mis amados, si hemos de luchar contra el mundo, como debemos y tenemos que hacerlo, primero debemos cerciorarnos que realmente nuestras familias, su familia, se eleve sobre los pilares de un matrimonio cristiano. De lo contrario, el lodo continuará entrando a la barca de nuestros hogares, y lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas es lo que vemos en aquellas ilustraciones donde vamos en una barca y donde hay un hueco y el agua entra y donde solamente se está sacando. No se avanza, simplemente el agua va entrando y la gente lo va sacando. Dios no diseñó nuestros matrimonios para eso, mis amados. El asunto es que en ocasiones nos hemos acostumbrado a vivir con el mundo dentro de nuestros hogares. En ocasiones nosotros no vemos, o quizás nos tragamos el mosquito, nos tragamos el camello y colamos el mosquito. Nos escandalizamos en el seno de nuestros hogares por la mundanalidad rampante y descarada de la calle. Pero los pecados en el seno de nuestros hogares sí los ponemos debajo de la alfombra y con ellos no tenemos problema. Esto es un llamado para nosotros, para mi familia y para la familia de ustedes. No seamos hipócritas, hermanos. Es un llamado para mí y para todos ustedes. No seamos hipócritas, hermanos. No pretendamos estar enojados en contra del mundo y mire lo que le enseñan a nuestros hijos y mire lo que aprueba este gobierno y mire lo que hace esto, mientras nosotros hacemos esas mismas cositas en lo oculto y privado de nuestros hogares. Su misión, esposo y esposa, es animarse mutuamente a tapar los huecos que hay en su familia para que el lodo del mundo no se siga metiendo a su casa. Un matrimonio cristiano de testimonio no es aquel que todos los días dice: ay, bueno, al menos no hemos naufragado. Es aquel que dice en medio de sus luchas: aquí vamos fortaleciéndonos y avanzando e impidiendo que el mundo entre a podrir
el esposo que Dios me ha dado. Eso debe decir la esposa. Y la esposa, aquí vamos fortaleciéndonos, porque yo no voy a permitir que el mundo entre a mi casa para corromper el esposo que me ha dado. Claro, cuando algo no lo tenemos o no lo estimamos de valor, pues cuando se daña o se oxida, dijimos, al fin y al cabo no me costó nada. O me lo regalaron. O eso era oro de 12 quilates, no vale la pena. Entonces, así somos nosotros cuando algo no nos importa. Pero yo creo que si estamos aquí, mis amados, es porque en realidad nos importa la persona que tenemos al lado, ¿no es así? Bueno, exactamente. Entonces, hermanos, valoremos, en mi caso, la mujer que Dios me ha dado. Lo mismo las damas, valoren el hombre que Dios les ha dado. Viceversa, valoren todo lo que el Señor les ha dado y no permitan, bueno, y de esto se trata este día de estudios, de no permitir que el mundo se siga entrando a nuestros hogares, porque nos la vamos a pasar el resto de nuestras vidas sacando el agua del mundo y sin poder avanzar contra el mundo, hermanos. Ustedes saben, Dios no nos ha salvado para esconder la luz de nuestro testimonio debajo de la cama. Dios nos ha salvado para mostrar su grandeza y su misericordia y el poder de su obra en nosotros, seres endebles. Así también en los hogares. Dios no ha constituido, hermanos, no ha permitido que se constituyan familias cristianas para que éstas o su testimonio no brille. No, hermanos, el testimonio de nuestras familias debe brillar y debe ser conocido para la gloria de Dios. Hasta este punto hemos dicho que el matrimonio, repito, es una institución divina, universal, santa, y es el núcleo de la familia, como la familia es el núcleo de la sociedad. Luego definimos la expresión matrimonio cristiano en términos de una unión pactual, en términos de una correcta sexualidad, hombre y mujer, en términos de una estricta exclusividad sin la participación de terceros, en términos de la sujeción al señorío de Cristo y en términos de que están unidos para cumplir propósitos establecidos por el Señor. Vamos a hablar, hermanos, entonces, del diseño de Dios para la familia. Ese es el segundo punto, o si usted lo quiere ver de esta manera, es como el segundo pilar sobre el que los demás estudios se apoyarán. Quiero que, por favor, le preste tanta atención a esto como sea posible. Perdemos el tiempo si hablamos de cuán malo es el mundo que rodea a nuestras familias. Yo quiero que usted entienda eso. ¿Y sabe por qué le digo que en realidad perdemos el tiempo? Mis amados, porque la maldad que rodea a las familias siempre ha acechado la familia desde el comienzo. Dos ejemplos que se me vienen a la mente. La serpiente acechó a Eva y la maldad de Caín a Abel. Perjudicaron grandemente la familia, ¿no es así? Así que la maldad que rodea a las familias y que quiere destruir las familias no es de ahora, mis amados. Que ahora la maldad se haya descarado hasta el punto que vemos, sí, pero la maldad ha sido de siempre. Lo triste del caso es que más perdemos el tiempo cuando nos quejamos constantemente de la maldad del mundo que acecha nuestras familias, pero al interior de nuestras familias no estamos viviendo como Dios lo ordenó. ¿Sí me entiende eso, hermano? Es como, quiero la bendición de Dios para mi familia, aun si no estoy obedeciendo el diseño que Dios trazó para mi familia. Hermanos, en la Escritura sabemos las bendiciones del Señor son por gracia,
pero siempre las bendiciones del Señor están condicionadas, no obstante esa gracia, siempre están condicionadas a la obediencia. Recordemos allá en Deuteronomio, no son títulos inspirados, pero son títulos dicientes. Dice, bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. Y aquí tenemos entonces el gran problema. Queremos las bendiciones, pero en el interior de nuestras familias no estamos viviendo como Dios lo estableció. Es decir, no estamos viviendo de acuerdo al diseño del Señor. En toda humildad, creo que las familias cristianas somos muy buenas en quejarnos acerca de la maldad del mundo, de la inmoralidad en la televisión, de las ideologías socialistas en los colegios, pero somos pero muy malas en detectar que incluso al seno de nuestros propios hogares estamos viviendo bajo un diseño corrompido o adulterado del diseño de Dios, que hemos aprendido o de otros o que nosotros mismos nos hemos inventado. Si somos honestos, hasta de hipócritas podríamos ser tildados, porque hay familias cristianas viviendo como el mundo, pero quejándose públicamente del mundo. Y hermanos, estamos aquí de una manera, yo diría, un poco íntima, tranquila, relajada. Aprovechemos esta oportunidad si el Señor de alguna manera nos ha hablado para arrepentirnos, hermanos. Hoy no, gracias a Dios, no tenemos que salir al frente y arrepentirnos o decirle a alguien, hermanos, quiere el Señor que aún en esta noche podamos, esposa y esposo, sentarnos al borde de nuestras camas, dialogar un poco, y si en algo no estamos o estamos fallando, si en algo no estamos viviendo conforme al diseño de Dios del que vamos a hablar, entonces qué bueno que nos podamos arrepentir. Arrepentir, hermanos, no de palabra. El arrepentimiento no es una expresión, me arrepiento, Señor, de cómo no viví. El verdadero arrepentimiento, mis amados, se conoce por una cosa: el fruto que demos. Luego, si de alguna manera el Señor está ministrando los corazones de nosotros, hermanos, y si por su gracia y por la iluminación del Espíritu Santo, en realidad vemos que en el seno de nuestros hogares hay algo que debemos calibrar, hay cosas que debemos eliminar, hay virtudes que debemos adoptar, hay prácticas que debemos comenzar, entonces arrepintámonos delante del Señor. ¿Cómo sabrá usted si su arrepentimiento es genuino? No porque esta noche diga, Señor, me arrepiento por no ejercer la autoridad piadosa que tú has delegado en mí, Señor. No, el arrepentimiento verdadero se conoce por el ejercicio de precisamente eso, o de la virtud opuesta a de la que nosotros nos estamos arrepintiendo. Así que, hermanos, no quedemos contentos con hacer el ejercicio superfluo de dialogar con nuestras esposas y arrepentirnos ahí al aire. No, hermanos, quiera el Señor también que a partir de hoy trabajemos cada uno de nosotros, y nosotros como la unidad que Dios ha establecido, trabajemos por vivir. Debemos esforzarnos por vivir conforme ese diseño, porque ya lo hemos dicho antes, de no ser así estaríamos viviendo en un diseño del mundo. Cristo más el mundo es un poquito, no, Cristo más el mundo es el mundo, hermanos. La palabra de Dios más el mundo es palabra adulterada, no es mundo, hermanos. Debemos apartarnos de esa mediocridad tan típica en nuestro contexto latino, de esa chambonería, de esa machetería, donde aun si las cosas salen mal, pues las aceptamos, así no salgan mal. Ese conformismo, si me permiten la expresión, no queriendo ser rudo, ese conformismo barato donde, pues si nuestro matrimonio anda, porque así han andado por 25 años, pues no importa, dejémoslo así. No, mis amados, si no andamos conforme al modelo de Dios en realidad, estamos andando como el mundo. No nos demos pañitos de agua tibia. Hablar entonces del diseño de Dios para la familia
es hablar de aquello que debemos conocer, de aquello que debemos obedecer. Es en última instancia hablar de los propósitos que Dios ha establecido o ha instituido para la familia. Yo le voy a poner un ejemplo y piense en esto. Piense, por ejemplo, en un reloj. El relojero diseña el reloj para que cumpla un propósito. ¿Cuál es? Dar la hora. O en el cuchillo. El cuchillo es diseñado no para que dé la hora, para que corte. Bueno, Dios todo lo diseñó con un propósito y nada ha sido diseñado sin propósito o sin que cumpla la función para lo que fue diseñado. Usted conoce este versículo. De la misma manera que la palabra no vuelve a Dios vacía, sino que cumple el propósito por la cual fue enviada, así tampoco el matrimonio. El matrimonio cumple y debe cumplir el propósito para el cual fue diseñado y establecido. Ojo con esto. Propósitos que van desde reflejar la imagen de Dios y su unidad y el orden de su gobierno hasta la procreación y apropiada crianza de los hijos. Hermanos, siempre tenemos libertad de escoger entre dos o más caminos donde solo uno agrada a Dios. O nos arrepentimos y regresamos a las Escrituras para que éstas nos enseñen cuál es el plan de Dios para el matrimonio, o seguimos viviendo como estamos viviendo. O regresamos legítimamente en humildad delante del Señor para que Él nos corrija. O nos hacemos responsables ante Dios por la desobediencia y ante nuestros hijos por las consecuencias. Siempre, hermanos, siempre hay consecuencias de la desobediencia a Dios. Y cuando un matrimonio que se llama cristiano desobedece el diseño de Dios para con ellos, entonces hay desobediencia y hay consecuencias. Y las consecuencias no solamente las llevamos nosotros, sino que sufren nuestros hijos por ellas. Así que, hermanos, aquí ganamos todos. Regresando a la palabra del Señor, ganamos todos. Si el Señor inclina nuestros corazones a regresar al modelo establecido por el Señor, ganamos todos. Si el Señor nos bendice con humildad para mirar, hermanos, y comparar, cotejar cómo estamos viviendo en el seno de nuestros hogares versus cómo Dios manda a que el hombre viva con la mujer en el seno del hogar, ahí hay bendición para todos. Porque si los roles en el hogar se han trastocado, si las responsabilidades piadosas se han abandonado, si el orden establecido por Dios se ha violado, hermanos, entonces tengamos cuidado porque hay consecuencias. Ustedes saben, esto no es una amenaza. Simplemente he sido movido, hermanos, en todo temor a advertirles de estas cosas, porque en el matrimonio usted no es el que manda. Es cierto, hay una autoridad delegada por Dios, pero la autoridad plena, bueno, ahorita lo vamos a ver. La autoridad de la mujer es el marido, pero la autoridad del hogar es Cristo. Luego, en el hogar no podemos vivir de una manera diferente a la que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Así que es menester conocer el diseño de Dios y esforzarnos para vivir de acuerdo con este. Vamos, mis amados, ya vamos a terminar, pero antes quiero dejarles con los propósitos que vamos a comenzar a examinar a partir de la próxima enseñanza. Destacamos algunos de ellos, los cuales vamos a considerar en estos estudios. Primero, tenemos la obligación de reflejar la unidad de Dios.
Les voy a argumentar en la enseñanza que sigue que la expresión un matrimonio dividido es un oxímoron, es una contradicción en sí. Entonces, el primer propósito de ese diseño de Dios para con la familia es que tenemos que reflejar la unidad del Dios Trino. Segundo, la procreación. Es un tema delicado, pero hay que hablar de este. Tercero, tenemos que, hermanos, sujetarnos al orden del hogar de acuerdo a la palabra de Dios. Hay un orden que Dios estableció en su palabra y el hogar debe sujetarse a ese orden. Y cuarto, educar a los hijos como es ordenado por Dios. Así que, hermanos, podemos hablar de muchos otros, no obstante, nos vamos a enfocar en estos 4 propósitos y muy probablemente en el tercer propósito es donde más tiempo nos vamos a llevar. Así que lleguemos a la conclusión. Su familia es un santuario. Cuídela. Es un santuario seguro, pero a la vez es un bastión, es un castillo que debe erigirse, levantarse sobre la roca, y desde ese castillo es desde donde se debe librar la lucha contra el mundo. Vuelvo y le explico, por favor, no piense que Dios le ha permitido entrar en ese vínculo hermoso del matrimonio para que usted la pase bien y delicioso. Hermanos, gloria al Señor que tenemos buenos tiempos, tiempos de bendición, de compañerismo íntimo, tenemos bendiciones a granel en el matrimonio, pero Dios no ha establecido el matrimonio simplemente para que lo disfrutemos. No, hermanos, mientras luchamos contra el mundo, entonces disfrutemos del matrimonio. Pero no solamente es de disfrutar y de pasear y de tener y de ir y de venir y de dormir y de descansar, sino que el matrimonio tiene la obligación de luchar contra el mundo, hermano. Porque el matrimonio que no lucha contra el mundo es una presa fácil del mundo. Y es uno que quizás va a llorar más adelante porque el mundo le arrebató a sus hijos por su irresponsabilidad. Hermanos, entonces es un santuario, pero a la vez es un bastión que debe erigirse sobre la roca de la verdad para librar una batalla contra mundo. De ahí que solo cuando respetemos el diseño divino, solo cuando aceptemos humilde las responsabilidades de los roles que Dios estableció, solo cuando le pidamos al Señor la gracia para ejercer esos roles para la gloria de Dios, y solo cuando nos enfoquemos en el cumplimiento de esos propósitos que Dios estableció, solo ahí, mis amados, solo ahí podremos decir, aquí podemos comenzar a luchar contra el mundo. Antes no, porque como les dije, antes tenemos el mundo adentro. Si nosotros no sacamos el mundo de nuestros hogares, si nosotros no sacamos el mundo de nuestras familias, el mundo nos va a pasar la cuenta de cobro y no va a ser barata, hermanos. Cobremos ánimo entonces, mis amados. Cobremos ánimo, porque frente a la maldad del mundo que amenaza nuestras familias, ninguno de nosotros se puede entregar a una resignación fatalista o a una actitud derrotista diciendo ya no hay nada que hacer. Vivimos en tiempos tan malos donde ya no hay nada que hacer. Ya es demasiado tarde. La batalla contra el mundo está perdida. ¿Se le ha pasado alguna vez por su mente eso? No, ya no hay nada que hacer. Mire cómo están estos. Mire lo que dicen. Mire lo que aprueban. Mire lo que están haciendo. Si alguno de nosotros piensa de esta manera, es muy probable que no hayamos entendido aún que la victoria no yace en cambiar el mundo o en salvar esta sociedad putrefacta. La victoria nuestra contra el mundo yace en evitar la putrefacción de la sociedad que entre a nuestras familias. Ahí está la victoria. Nosotros no somos llamados a salvar el mundo ni a redimir la sociedad.
Somos llamados a vivir santamente conforme los designios del Señor. Y la victoria nuestra está en no permitir que este mundo entre a nuestras casas para afectar a nuestras esposas y para maltratar y abusar de nuestros hijos. Ahí está la victoria. Y eso, con el favor de Dios, es lo que nos propondremos a considerar en los siguientes estudios.